Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia. En el 711, unos señores con turbante, caballo y cimitarra ocuparon la Hispania visigoda. Casi no encontraron resistencia. Nadie quería pelearse con ellos. Nadie. Hasta que un tal Pelayo los esperó en la legendaria batalla de Covadonga. Ese día echó a andar un nuevo reino que, andando el tiempo, se llamó Asturias. Aquel tiempo brutal, oscuro y hambriento lo conocemos por algunas crónicas tendenciosas, tradiciones populares y leyendas centenarias, pero hay muchas huellas que nos hablan de las proezas, las broncas y las ideas brillantes que agitaron el reino de Asturias. Una etapa fundamental para entender la historia de España. Hoy vuelve Ainara Ariztoy. Oli. Y se sube a la historia con nosotros José Ramón Julio Márquez. Bueno. Ramoncín. Ale. A ver, yo he apuntado. Venga. A ver qué te parece. A ver. Rockero incombustible. Vale. Pionero del punk. Bien. Barrio bajero. Bueno, entendiendo los barrios como son de verdad. Efectivamente. El barrio es la patria, ¿eh? El barrio de la patria. Escritor de un tocho cheli que yo me leí hace muchísimo. Me leí. El más potente. Consulté. Ahí. Crítico de cómics, actor de cine, presentador de concursos, poeta y amigo como los Astures de vivir siempre al límite. Lo mejor lo de amigo. Qué maravilla, amigo, sí señor. Súper bienvenido, qué bien que estés Muchas aquí. gracias, un placer, siempre, ya lo sabéis, encantadísimo. Vamos a descubrir contigo Asturias, sí, ese señor. reino, madre mía. Mi padre era de Gijón, así que... Claro, sí, está todo hilado. En este programa ya Todo ves que lo hilamos Y todo. mi tío abuelo Alejandro Núñez Alonso, Premio Nacional de Literatura. Hombre, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. De verdad. No hay puntaditas sin hilo. Novelista histórico. O sea que la sangre la tiene llena Sí, de estamos, genética, total. y no solo asturiana, sino talentosa, claro. Total. Y un hermano que ha estado en el globo dando unas sidras y unos orices que te pueden morir. O sea que aquí estamos. Aquí estamos. Pues este es el plan. Hoy vamos a recorrer los lugares más emblemáticos del reino de Asturias. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Empezamos la ruta, como no, en Covadonga, el lugar que cambió la historia de España hace 1300 años. Y venimos a conocer a un tal Pelayo. Pelayo, hombre. Sí, hombre, claro. ¿Este quién es? Pues este es un señor que apareció ahí un buen día, allá por el 718, minuto arriba, minuto abajo, y no se sabía muy bien de dónde había salido, también os digo. Lo que se cuenta es que estaba en una asamblea de Astures, que son los pobladores autóctonos de esta zona, que andaban alborotados con tanto moro merodeando por aquí. Para los más despistados, los moros acababan de entrar en la península. Y también te digo que ya no había forma de echarlos, ¿eh? No, hombre, se habían hecho fuertes. Les gustó lo que vieron y se quedaron aquí. 700 añitos, nada menos. Casi nada. Nada menos. Bueno, pues durante la asamblea, Pelayo animó a los astures a sublevarse. Dijo... A sublevarse. Esto. Lo proclamaron caudillo por aclamación, esto es, aplaudiendo a rabiar. Alrededor del tal Pelayo se organizó una banda, un puñado de hombres desorganizados y mal armados, dispuestos a defenderse con uñas y dientes de los nuevos amos de Hispania. Como era muy difícil vencer a los moros, los rebeldes astures les montaron una especie de guerra de guerrillas. Y ahí, pues ya empezó el mambo. Hombre. El emir de Córdoba mandó una expedición al mando del general Alcama, que era un viejo zorro de la guerra. Las viejas crónicas cristianas hablan de 180.000 soldados, que igual eran menos, ¿eh? O no. Que igual eran Bueno, menos. soldados. O algo. Pobre. Bueno, viendo lo que se venía encima, Pelayo se replegó hacia los picos de Europa, que los astures conocían como la palma de su mano, y esperó a los moros en Covadonga. Cerca de Cangas de Onís hay un valle rodeado de montañas lleno de cortados y de cuevas. Una de estas cuevas, la Cova Dominica, es probablemente un santuario natural desde mucho antes de que llegaran los cristianos. Claro. Hoy es la Santa Cueva, el santuario Covadonga, consagrado a la Virgen. Aquí empezó la historia del reino de Asturias, cuando Pelayo y los astures vinieron, se parapetaron ahí y esperaron a ver qué pasa. Claro. Con No los hace moros. falta ser un lince para saber que era bastante chungo mover un ejército por estas montañas. A ver. Y el general Alcama era un tipo listo, ¿eh? Las crónicas árabes cuentan que después de una escaramuza contra un asno salvaje llamado Pelayo, Alcama se retiró diciendo:
30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacer? Hombre. Las crónicas cristianas son mucho más entusiastas. Cuentan que cuando Alcama entró en este desfiladero, los astures lo recibieron con una lluvia de piedras y O flechas. sea, de buen rollo, vaya. Desde arriba, ¿no? Cuando los moros disparaban piedras con sus catapultas, llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva. Se volvían contra los que les disparaban y mataban a los caldeos. Un milagro. Eso decían las crónicas. Eso ¿no? decían, como los moros disparaban desde abajo, este milagro podría tener su lógica. Claro, Claro. tú disparas de abajo y te vuelve, ¿no? Claro, como lo hacemos. Pero era milagro, Lo no que es- seáis tan... Por ahí. Lo que se escapa de toda comprensión humana es que se abrieron los cielos en mitad de la trifulca y que allí apareciera nada más y nada menos el antiguo pendón de los godos No. que Vaya. se había perdido en la batalla de Joder, No. qué momentazo. Pero qué locura. Esto está documentado, ¿no? Sí. Sí, Sí. claro. Está documentado. Los documentales. Sí, sí. Tras esta visión, Pelayo cogió 2 ramas de roble, hizo una cruz con ellas y enarbolándola salió de la cueva para lanzarse contra los moros, qué momento. provocando una masacre que acabó con casi todos los enemigos. Esos con todos. 180.000 que venían. Sí, incluso con el general Alcama, que no le vio venir. Fíjate. Aquella victoria de Pelayo fue total, milagrosa y muy conveniente. Claro. Pelayo se convirtió en el gran héroe Astur y miles de voluntarios se sumaron a su ejército. Y si hacemos caso a las crónicas, aquí empezó eso que llamaban la Reconquista. Qué momentazo, Qué madre bonito, mía. con una cruz solo. Con Una una enarbolada, cruz, una hombre. cruz enarbolada maravillosa. La tradición dice que entre estos 30 asnos salvajes de Covadonga, apoyando a Pelayo, había un tal Pedro, duque de Cantabria, el noble más poderoso de la zona, un tipo fundamental en la historia de España, del que encima se habla poco. Yo no sé Bueno, quién pues es. nada. ¿Por qué Ya era un verás, ya. tipo fundamental? Pues porque la monarquía era electiva, lo que la hacía tirando a bastante conflictiva. Electiva era esto que te aplaudían y entonces ya te convertían en El aplausómetro, líder, el ¿no? aplausómetro. Por aclamación. Claro, por aclamación. Durante más de un siglo hubo 2 pandillas, 2 linajes que se mataron, a veces literalmente, por el trono de Asturias. Las relaciones entre las 2 ramas fueron pues muy, pero que muy complicadas. Todo empezó cuando Pelayo, que era Astur, decidió casar a su única hija, Ermesinda, con Alfonso, que era el hijo mayor de Pedro de Cantabria, este señor del que os hablo, que era, como su propio nombre indica, cántabro. Esto es un poco culebrón, entonces si tenéis papel y boli, pues lo vais a Y apuntar. Vamos apuntando y hacemos sí, el croquis. Pero bueno, lo importante es que esta fue una boda política para unir los territorios de los 2 caudillos, el Astur y el Cántabro. Y fue la primera boda política del reino de Asturias. Lo que pasa es que Pedro de Cantabria pues pensaba que él, que era noble, pues tenía más derecho al trono que Pelayo, que solo era un mindundi y un advenedizo, que sí, que había ganado la batalla de Covadonga, pero que al final era un tío que tenía la sangre roja como el resto de los humanos. Desde entonces, los chicos del linaje Astur y los chicos del linaje cántabro, de Pedro de Cantabria, pues siempre se pelearon, pero siempre para heredar el trono. Al final ganaron los cántabros. Los últimos reyes de Asturias y los primeros reyes de León nacieron del tronco del segundo hijo de Pedro de Cantabria, este señor del que os Seguís hablaba. haciendo croquis, ¿no? Todos. venga. Sí, O sea que Va. por eso el trono se lo quedaron los descendientes de los cántabros de Pedro de Cantabria. Y por eso este señor es tan Tan importante. importante. Cuentan la historia los que Los que la cuentan. Claro, claro. Exacto. A unos 3 kilómetros en línea recta de Covadonga y a unos 7 kilómetros del centro de Cangas de Onís nos encontramos con Santa Eulalia de Abamía, la iglesia más antigua que se conserva en Asturias. Cómo mola, ¿eh? Cuando tú veas una iglesia levantada en honor a Santa Eulalia de Mérida, es que suele ser pombo antigua. Aunque hoy es románica, pues parece ser que ya estaba aquí en tiempos de los visigodos. Dentro hay un retablo barroco, toma ya mezcla de estilos artísticos. Como siempre en todas las iglesias. ¿De qué nos habla ese retablo maravilloso? De las Pues de gestas, quién. de Pelayo. De Pelayo. Y si nos hablan de él es precisamente porque la tradición dice que Pelayo fundó esta iglesia, que aquí se casó y que aquí lo enterraron con su señora. Que vienen los muertis. Así que estaríamos hablando, chicos, del primer panteón real de la España cristiana. Nada menos. Toma ya, el primer panteón real. Por lo que se ve a Pelayo y a su señora que los enterraron fuera de la iglesia, que dentro no. Hombre, ¿Por esto qué? era tradicional, ¿no? Correcto. Entonces no te enterraban dentro. Claro. Bueno, llega Felipe II y dice que vamos a ampliar el templo para meter dentro las sepulturas. Que no se queden fuera, ¿no? A Claro, la intemperie. protección divina directa. Mucho más tarde ya deciden poner un epitafio en la tumba de ella que pone: aquí yace la reina gaudiosa, esposa del rey Pelayo.
Ojo a la voz de epitafio que he puesto. Sí, sí, muy bien. A mí me ha conmovido incluso. Muy ¿no? epitafia Estáis la voz. emocionados. Sí, sí. Por eso sabemos cómo se llama. Porque las primeras crónicas no dicen nada de la mujer. Ah, las crónicas Malamente. no hablan de Gaudiosa. No, ¿para qué? Vaya, fíjate. Las mujeres ahí en la esquinita. ¿Para qué? Hoy estas tumbas están vacías, lo que viene siendo un cenotafio, de toda la vida de todavía, Dios. ¿no? En algún momento se llevaron sus restos a Covadonga, donde, si es verdad lo que se cuenta, siguen descansando todavía. Fíjate con lo fácil que es hacer una prospección y saberlo. Claro, sí, sí. Igual hay huesos para saber de quién Claro, son. sí, sí, para ver cuándo los ha metido alguien ahí, el tiempo que tienen, esas cosas. Efectivamente. ¿Quién No, será? no quiere nadie, están los Reyes Magos enterrados en Colonia. Hombre, claro, los tres además. Los tres ahí. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si os parece, vamos rumbo a Cangas de Onís, pero antes de entrar en un barrio que se llama Cangas de Arriba, yo quería llevaros a una antigua iglesia de Cangas de Onís, que hoy es la sede del aula del Reino de Asturias. Esto es una visita imprescindible si quieres hacer un viaje apasionante por el origen y por la historia de la monarquía asturiana. Gracias a sus vídeos, a sus paneles, a sus maquetas y a la exposición que tienen de objetos de la época, vamos a salir de aquí entendiendo por qué es tan importante el Reino de Asturias en la historia de España. Así que bueno, es muy, pero que muy Un recomendable. tic, hay que ir. Todos sabemos que Cangas de Onís es uno de los lugares más emblemáticos de Asturias, Sí. el epicentro desde el que nació, creció y se gobernó el reino. Como dice en su escudo, mínima urbium máxima sedium. Y esto está la ciudad más pequeña, la sede más importante. Ah, qué bueno. La ciudad más pequeña, la sede más importante. No podemos dejar de cruzar su puente romano sobre el río Sella, el monumento más emblemático de Cangas. Pues sí, la verdad. También conservado, que parece que lo hayan hecho hace 2 días. Es verdad. Parece Es que ya está está aquí, currando ahí. míralo. Que está Míralo. perfecto. Un alcalde ha dicho Está- que las elecciones hay que estar Hay que terminadas. hacer un puente romano. Aquí en Cangas vivió Pelayo, aquí lo aclamaron caudillo y aquí estableció la corte. Después de Covadonga, Pelayo se dedicó a organizar desde aquí el chiringuito Astur. Y ahora que había echado ya a los moros de sus dominios, pudo consolidar sus fronteras. Fíjate. Esto está estupendo. Y a unos 300 metros del puente nos encontramos con la capilla de la Santa Cruz, preciosa. La levantó el rey Fabila en honor a la Santa Cruz. La Santa Cruz, que da nombre a la iglesia, es la cruz milagrosa de roble con la que Pelayo venció en Covadonga, esta que enarbolaba. Qué bueno. Eso. Desde entonces, la cruz de Pelayo ha sido el símbolo del poder de los reyes de Asturias. Fabila, y tomando nota, levantó la capilla sobre un dolmen que aún se conserva. Es espectacular. una pasada, es una de las joyas rupestres del Principado. Como es evidente que Fabila no tenía problemas de suelo edificable, oye, porque será por suelo, si levantó aquí la ermita sobre un lugar de culto pagano es porque quería apropiarse de la magia de este monumento prehistórico. Ah, claro, es que verdad. me venga la Claro, que energía. quería chupar la energía de la tierra, porque ya por tierra, pues eso no era, Que ¿no? lo podía haber hecho claro. al lado, pero Donde no. hubiera querido. No, lo hizo No, encima. a la- O sea, algo tenía en la cabeza. La iglesia tenía una lápida con el testimonio escrito más antiguo del Reino de Asturias. Toma ya. Sí. Recogía el acto de fundación de la ermita, aparecía el nombre de Fabila y de su señora, que atentos al nombre, se llamaba la pobre Froiliuba. ¿Cómo? Froiliuba. Froiliuba. Sí, otra de la que no hablan las crónicas, Porque- no hablaban porque no porque es sabían difícil decirlo. explicar. No sabían decir Normal, el nombre, normal. pues no hablaban de Imposible. ella. La lápida se perdió cuando la iglesia se hundió durante la Guerra Civil. Para conocer un poco mejor a Fabila, pues damos un paseíto de poco más o menos 1 kilómetro y llegamos a Llueves, el chiste. Llueves, pero es muy bonito. Sí, sí. Según la tradición, en Llueves el rey Fabila pasó a la historia por algo tan tonto como dejarse matar por un oso. Déjate tontería. Durante siglos hubo una cruz de madera que señalaba el lugar. Y aquí estuvo la cruz. Hasta que mira tú que llegan los duques de Montpensier. No puede ser. No puede ser. Madre mía. Mandaron quitar la cruz y poner una piedra, que es lo que vemos todavía, con una cruz latina grabada, eso sí, y una inscripción que dice, con muy mala letra, un oso mató al rey, F. Año 737. Ni Fabila me han puesto. Ni ¿eh? Fabila, F. nada. punto. Bueno, pero entonces ¿quién era Fabila? Voy, que es que quería contar lo del oso, Sí, es verdad, que no era está domador. Venga. Muy interesante. Fabila era el hijo de Pelayo. Ah. Según la tradición, los notables astures lo nombraron caudillo por aclamación, Aplaudiendo a lo loco. aplaudiendo. Esto es. Fabila. Muy bien, aquí la cla. El poder entre los astures todavía no era hereditario. Te tenían que elegir. Qué cosa tan buena, ¿eh? Pues está muy bien, es una buena idea Qué eso de cosas tan elegir. modernas. Sí. En fin. Por lo que se ve, Fabila empezó bien, pero enseguida se le torció el gobierno. Las crónicas dicen que le gustaba vivir la vida loca. Esto de atreverme a cantar un poco con Ramón al lado es muy osado bien, por muy mi bien. parte, Eres muy ¿no? osada. cantaría Si te va a nunca pasar eso. algo con un oso, que eres muy osada. Me estoy tú. poniendo colorada. Osado. Efectivamente, porque además lo de Living la vida loca, él ha Es- dicho que no, pero te pega todo. En el fondo parece ser que era un guerrero un poquito todo a 100.
Era un poquito débil para ser caudillo y además el tío se dedicaba a cazar más de lo aconsejable. Esto dicen las crónicas, Sí, ¿no? sí, esto es lo que nos cuenta la mala Ya, fama. ya. Con esta historia a cuestas y para demostrar lo mucho que valía, pues coge Fabila y se empeña, también según las crónicas, en hacer un combate singular con un oso. No, ¿Quién no menos, se atreve? no. Claro. El oso le mató y las crónicas dicen que fue una ligereza. Bueno, me encanta una ligereza. Otro signo de debilidad. Me encanta, maravilloso. Una Totalmente. ligereza. Una O sea, ligereza. que Fabila, mal. Fabiola, mal. mal. Hay quien dice que lo del oso es una leyenda, que en Anda. realidad a Fabila se lo cargaron los cántabros. Ah, mira. Sí, que no hubo Podría ser, oso. Acabáramos. No. Que podría Los ser. cántabros querían sentar en el trono a Alfonso, el hijo de Pedro de Cantabria. Recuperemos el croquis Sí, de sí. antes. Sí. Si esto fuera cierto, hubo mambo en Asturias desde el principio. Pues sí. Chúpate esa, Juego de Tronos. Para conocer un poquito a este Alfonso, nos vamos al Parador de Cangas. Uy, qué buen sitio. Pues sí, el ¿no? Parador de Cangas, que está además a poco más de 3 kilómetros de Llueves. O sea, podemos ir andando. Sí, esto puede dar un Maravilloso. paseíto. Llegamos al antiguo monasterio de San Pedro de Villanueva. La tradición siempre se lo ha atribuido a Alfonso I, el hijo de Pedro de Cantabria. Seguimos con el cuadro. Con el Sí, cuadro. seguimos, Sí, seguimos. sí. Como el poder no era hereditario, tras la muerte de Fabila, los nobles descartaron a sus 2 hijos y pusieron a Alfonso, que estaba casado con Hermesinda, la hija de Pelayo. Hermesinda. Es la primera mujer a la que las crónicas citan por su nombre. Fíjate. ¡Qué cosa, maravilla, por fin! Eso nos habla de la importancia que tuvo este bodorrio. Claro, porque claro. si las otras no hablaron y Mi hablan palabra, de esta, aquí tuvo que ser Claro. espectacular. Hermesinda y Alfonso juntaban un montón de tierras, Hombre. las de Pelayo el Astur y las de Pedro el Cántabro. Claro. Alfonso llamó Asturias a todo aquel territorio y se proclamó rey. Fue el primer rey de Asturias, propiamente dicho. Fíjate, claro. Fundó y restauró iglesias y monasterios a porrillo. A porrillo. Venga. A chorrón. Venga, sin cortarse, a chorrón. Venga. Este monasterio de San Pedro de Villanueva podría ser uno de ellos, precisamente. Durante las reformas para convertir el monasterio en parador, se ¿Verdad? encontraron restos arqueológicos que demuestran que en tiempos de Alfonso I ya había un edificio aquí. Es verdad que no hemos dicho que es el parador Exacto, de exacto. Cangas de Onís. Qué maravilloso, efectivamente, por cierto. maravilloso. La tradición asegura que se lo pidió Hermesinda, su señora, para recordar el lugar en el que murió su hermano, el rey Fabila. Fíjate. En esa pelea con el oso, porque le dieron matarile los cántabros. Ya. No sabemos. La portada principal, por ejemplo, está decorada con motivos inspirados en la vida cotidiana. Y hay quien dice que cuentan la leyenda de Fabila. Uno de los capiteles en el que vemos a un caballero que se despide de su amada antes de salir de caza se conoce como el beso del rey Fabila. Ah, Pues qué muy chulo. En otro capitel vemos la muerte de Fabila a manos del oso. O sea que ahí hay una verdad gráfica Claro. que es importante. Fíjate O sea, tú, que el tío ¿eh? dejó ahí Constancia. ese rollo, una señal y tal, 400 años después, Sí, sí. sin televisión, Sin televisión. y sin redes. Este tío era importante. Ahora damos un salto en el tiempo y en el espacio para llegar a unos 50 kilómetros de Cangas al monasterio de Santa María de Valdedios, que me encanta el nombre. Valdedios. Aquí pasó Alfonso III, el último rey de Asturias. Aquí pasó los últimos años de su reinado. Ahora os lo contamos, pero antes dejadme que os cuente que en tiempos de Alfonso III llegó a Asturias una curiosa crónica profética que dicen que venía de los mozárabes, que venía a decir que Alfonso el rey estaba destinado a recuperar el antiguo reino visigodo de Toledo y estaba predestinado a gobernar en toda España. A Alfonso le gustó tanto esta profecía, que hablaba de él también, que se la acabó creyendo y dio un giro de guión. El reino de Asturias, por obra y gracia de Alfonso III y de esta profecía, se declaraba legítimo propietario del antiguo reino de Toledo, que se había perdido tras la invasión musulmana, y se comprometía a reconquistarlo. Con el subidón le dio la espalda a la iglesia de Asturias y se volcó con los mozárabes que acababan de llegar. Como guinda al pastel, Alfonso encargó que le escribieran una crónica que justificara todas estas ideas. Este nuevo relato exageró, manipuló o directamente mintió para que la historia oficial encajara con estos intereses de Alfonso III. Y si para eso había que decir que los primeros reyes, todos los primeros reyes eran godos, pues se decía. Y así Pelayo y Pedro de Cantabria empezaron a emparentar con los reyes godos más nobles y más cristianos. Para que veas. Los reyes de Asturias eran legítimos herederos indiscutibles del reino de Toledo y ala, así quedaba justificada la reconquista. Anda. Mira. Y de propina, las crónicas también legitimaban su estirpe, el linaje de Pedro de Cantabria, del que hemos hablado al principio, para que el trono ya se quedara definitivamente en su familia, para que se olvidaran de elegir al próximo rey
y que el rey se quedara ya siempre en el linaje de Pedro de Cantabria. Era una monarquía hereditaria. Perfecto, ¿eh? Todo como encajaba. Ni algunos digitales. Claro, o sea, es que era una ¿Cómo maquinaria, cuadraba todo, una maquinaria de propaganda perfecta para la mayor gloria de la familia de Alfonso III. Bueno, la primera consecuencia de esta nueva filosofía, pues ya os lo podéis imaginar, la relación con Córdoba anduvo ya para siempre muy guerrera. Hubo batallas contra el andaluz por toda la frontera. Como siempre, unas veces ganaron unos y otras veces ganaron los otros, pero Alfonso se llevó la mejor parte. Para eso parte y reparte, Claro. Claro, llevas la mejor parte. Asturias creció y creció a costa de Al-Ándalus y no dejó de crecer hasta que la frontera llegó al Duero. Ahora sí, vamos a ver por qué Alfonso III pasó aquí, en Santa María de Valdedios, los últimos años de su reinado. Es verdad que yo me enrollo y eso que era importante no lo hemos Sí. contado. Todo empezó cuando volvía de una campaña victoriosa. Se enteró de que un tal Adanino había intentado matarle. Lo peor es que Alfonso sospechaba que detrás del asunto estaba su hijo García el Mayor. Eran, No. eran todos Sí. unos O sea, que le elementos. intentan matar y El él dice... propio hijo. Madre mía. Un criacuervos. Hombre. Alfonso detuvo a su hijo por conspirador. ¿Y qué hizo? Lo encerró en un castillo. Castigado además sin postre. Ala, toma, ahí te quedas. Los otros dos hijos del rey que también estaban en el ajo se la liaron pero bien. Y según dicen las crónicas, expulsaron a su padre. Oh. O sea, que Alfonso III no tuvo más remedio que repartir el reino entre sus hijos. A García el Mayor le dejó León, a Ordoño Galicia y a Fruela II Asturias. Que se habían portado muy re mal, Muy ¿eh? fatal. A dejarles Muy nada, fatal. pero Pues bueno, les Lo deja. que ¿qué viene vamos a llamándose hacer? un golpe de Estado contra Claro. tu padre, ¿no? Totalmente. Claro. Al rollo. Alfonso se vino a vivir aquí, a este monasterio de Valdedios, y a lo mejor no quiere decir nada, pero era una iglesia mozárabe. Y cuando se inauguró, el obispo de Oviedo se negó a venir. Ah, por esto que decíamos de ese giro de guión. Correcto. Fíjate. Y a lo mejor no tiene nada que ver, pero al final de su vida, Alfonso donó a la Catedral de Oviedo la Cruz de la Victoria. Ah, pedazo. de Esa- A lo mejor famosa. no tiene nada Sí, que ver. sí, sí. Parece que ahora que estaba encerrado, quiso congraciarse con la iglesia de Oviedo, desplazada del centro de poder por los mozárabes. Exacto. Alfonso murió en Zamora, no aquí. Le habían dejado salir un par de veces. La primera, qué bonito, para peregrinar a Santiago. Esto era muy de Un los detalle. reyes de Muy Asturias. bonito. detalle, muy Voy a bonito. peregrinar un poco, Sí, venga, va. voy a caminar. La segunda, para capitanear una campaña contra los moros. Que también está muy bien, ¿no? Venga, papá, sal, que tienes que ir a luchar Venga, contra los capitanea, O vas a moros. rezar o vas a dar Capitanea y vuelve. Sí. A dar cera. A la vuelta, la vida se lo llevó por delante. A la vuelta ya Pobrecito, ¿eh? victorioso el tío, ¿no? Es que volvía Sí, cansado de victorioso, capitanear. pero yo creo de que había bajado la peregrinar. guardia, Está ya cansado. estaba ya agotado. Está cansado, claro. Las crónicas lo llaman el Magno y lo pintan como un tipo ilustre por su saber y de gloria guerrera dotado. Me encanta Eso cómo es muy describía bonito. las crónicas. Sí, muy bonito. Es maravilloso cómo se escribía. Los piropos molarían más si las crónicas no las hubiera encargado él mismo. Eso es verdad. Eso es Esto verdad. es como qué guapa estoy, Oye, qué para tipo eso lo tengo. escribes, claro. Ya también es verdad. Tras su muerte, García convirtió el reino de Asturias en el reino de León. Claro, fíjate la que liaron aquí con el golpe de Estado. Alucinante. Con los Bueno, hijos, bueno. ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, los líos. En la historia en ruta estamos recorriendo el reino de Asturias y llegamos a San Martín del Rey Aurelio. Qué nombre tan bonito, Qué ¿no? nombre ese, ¿eh? Fue capital del reino en tiempos precisamente del rey Aurelio. Ah, por eso mira, se qué llama. bien hilado, ¿eh? Todo. ¿Quién lo iba a decir? Cómo Qué bien encaja hilado, ¿eh? todo. Muy bien preparado. O sea, sí. Aurelio vio el pueblo que estaba Sí, San sí. Martín del Rey Aurelio y dijo, voy a llevarme la corte a este pueblo que se llama como yo. Pero ¿quién era Aurelio? ¿Quién era Aurelio? Pues era el quinto rey de Asturias. Ah, mira. Es bastante probable que en las movidas entre Astures y cántabros Aurelio participara en el asesinato de su primo. Eran todos majísimos. El rey Fruela, otro Fruela, estupendo nombre. madre. Así que llegó al trono con las manos pues un poco así como manchadas de la sangre del primo, ¿no? Sí, sí, sí. Instaló aquí la corte buscando un lugar pues bien lejos de Cangas, de las intrigas y de los crímenes, que era No me extraña. un poquito mal rollo. Dice, yo me voy a llevar el reino de aquí. Yo- Adiós, Canca. Yo tranquilito. También os digo que su reinado pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Un buen día, después de 6 años en el trono, se puso malamente de lo suyo y se quedó pues totalmente muerto matado. El pobre pintó menos que Nada. tomas a los títeres. Bueno, lo enterraron aquí, en la iglesia de San
Martín de Tours, que es, por cierto, una joyita, ¿eh? Es la única tumba que hay dentro de la iglesia, pero el cuerpo no está ni vivo ni muerto. Ni vivo ni muerto. No se sabe. Sea como sea, desde que fue cortado el reino, este concejo se llama San Martín del Rey Aurelio. Toma ya. Claro, y así de camino a Oviedo nos desviamos para visitar a Blaña, en el concejo de Mieres. Aquí vivió Alfonso II el Casto. Otro, vas a apuntar. Espera, Casto. Alfonso II el Casto. Las crónicas pintan a Alfonso II como un buen rey. Heredó las cenizas de un reino de Asturias completamente devastado por los ataques de los moros. Pero Alfonso tuvo suerte. Y después de saquear Asturias varias veces, los cordobeses llevaban un tiempo sin atacar. O sea que los, por hacer un Tenía resumen, mucho lío y tal, llegan los cordobeses, Exacto. arrasan Habían Asturias demostrado- 3 exacto. veces seguidas, Sí, sí. y entonces ya este es cuando hereda el trono, ¿no? Cuando Sí. ya le han dejado un trono de... Y entonces llevaban un tiempo que no querían atacar. tranquilo. Ya No está. van a atacar, ¿no? Una de sus primeras medidas fue trasladar la capital a Oviedo. Ante la amenaza musulmana, Alfonso entendió que le convenía llevarse bien con Carlomagno, Pues sí. el capo di tutti capi. Sí. La cristiandad. Eso era así. Una tradición apócrifa cuenta que Alfonso II se casó por poderes con Berta, hermana de Carlomagno. Toma ya. Nunca se vieron, pero Ah, se no- casaron. no se vieron, pero se vieron casaron. nunca. Fíjate. ¿Qué necesidad? Qué había bonito. pa- Qué tiempos tie- tan bonitos. Sin pantallas, sin nada, qué Fíjate. cosas. Nada. Por eso ha pasado a la historia como el Casto, por su vida púdica, sobria e inmaculada. Qué aburrida el pobre Pobrecito. hombre. Madre mía, qué Pobrecito. pereza de señor. Ahora que la suerte sonríe a Alfonso II, como que sonríe de... Hombre, a ver, ha triste. conseguido una alianza importante Sí. con Carlomagno y los moros han dejado de Era un atacar. triste, Sí, bueno, claro. bueno, pero... Eran tiempos convulsos. A su padre, el rey Fruela, lo habían asesinado. Y antes de que Alfonso recuperara la corona, había pasado por 4 cabezas. Fíjate. Unos descendían de Pelayo, otros de Pedro de Cantabria. Los dos que están Las ahí. espadas A la seguían en gresca, alto. a la gresca. Lo volvieron a echar del trono. Era También. un pupas el hombre, Sí, ¿eh? pobrecito. Claro. Y las crónicas no explican de qué iba este golpe de Estado contra Alfonso. Así que es más que probable que estén protegiendo a los cántabros, que ahora que la cosa marchaba, tenían prisa por recuperar el poder. Fíjate. Venga, manipulación. Vamos Sobre todo, allá. claro, que Alfonso III, Venga. el que escribió las crónicas, era cántabro. Con Claro, lo cual, exacto. cuando no habla Lo de que este me golpe... interesa, aquí lo que me Claro, interesa. Claro, claro. Dicen las crónicas que Alfonso II se recluyó en el monasterio de Abelania y se cree que estaba aquí, en Ablaña. Y aquí estuvo Alfonso durante 5 o 6 años hasta que un buen día una pandilla capitaneada por un tal Teuda lo sacó de su encierro. Dijo, sal. Y volvieron a sentarle en el trono. Eran tiempos muy convulsos. O como recordaba Alfonso muchos años después, tiempos de graves tribulaciones. Qué bonito. En la historia en ruta estamos recorriendo el reino de Asturias y por fin llegamos a Oviedo, la muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena Todo eso ciudad era. de Oviedo, la capital del Principado de Asturias, una de las ciudades con mayor calidad de vida de Europa. Y además yo soy muy fan porque tiene una estatua de Woody Allen que no viene Sí, al caso, sí, sí. pero había que Había que decirlo. decirlo, había que decirlo. Bueno, se atribuye la fundación de Oviedo a Fruela, un rey que ya hemos hablado de él un poquito en esta ruta. La leyenda romántica dice que Fruela fundó la ciudad para regalársela a Munia de Álava, su señora. Unos te ponen un pisito y otros te levantan una ciudad, ¿no? Eso es poderío. O sea, señor. ¿qué voy a ¿Tanto? hacer a mi señor? Eso Pues mandar. una ciudad, toma, te regalo Oviedo. La historia de Munia tiene mucha amiga. Es la segunda mujer a la que citan las crónicas, Ah, que pues sabéis que mira, antes mira. que no las citaban, pues hasta sí. Esta también. En los primeros tiempos de Fruela, los vascones se levantaron contra los astures porque no querían estar sometidos a su poder, que no querían a un poder extranjero, de hecho. Ah, claro. Claro, es Claro. que es verdad que vemos la Reconquista Claro, como una claro, cosa, como si como que una todos cosa- estaban de acuerdo. Y no. No, Pero no. resulta Y que es no. que los vascones decían, ¿pero qué hacen aquí los asturianos? ¿no? Exactamente, Claro. pues no querían. Pues no querían. ¿Y qué hizo? Pues Fruela se fue para allá con su ejército y les dio, pero bien, pal pelo. Entonces apareció la tal Munia. Aquí llega Munia. Dicen las crónicas que era una joven cautiva, parte del botín de la campaña contra los vascones. Ah, Fruela dijo, me la reservan, que Me la reserven. esto es un poquito feo, pero igual se decía entonces así. ¿Y qué hizo? Pues se casó con ella para calmar los ánimos de los vascones y sellar una alianza con ellos, que así funcionaba la Otro cosa, ¿no? matrimonio político Otro, que claro. probablemente por eso De las intereses, crónicas claro. hablan de ella. ya demuestran ahí que los matrimonios tienen que ser de conveniencia. Claro, sí. no se sabe de dónde salió la tal Munia, pero si la citan las crónicas es porque aquella boda política también fue muy importante. Por eso es bastante probable que Munia fuera hija de algún caudillo vascón, para que todo eso tenga sentido. Fruela y Munia tuvieron un hijo, Alfonso II, que llegará a ser uno de los grandes reyes de Asturias. Pero bueno, le costará muchísimo, Sí, ya bueno, veréis, pobrecito ya, mío. ya le hemos visto hoy en Ablaña, Sí, el pobre sí, sí, Alfonso. pobre Sufrido. mío. Le costará un camino. Madre sí, sí. mía.
Bueno, volviendo a Oviedo, que es de lo que se trata, que es de hablar de esta ciudad, en realidad lo que hizo Fruela fue dar permiso a un par de monjes para que levantaran un monasterio, que fue el de San Vicente de Oviedo, sobre una colina desierta. Es decir, que no es que crease esta ciudad para Munia, sino que él permitió que dos frailes, dos monjes, pues levantasen aquí un monasterio. Luego el rey Fruela se vino por aquí y se puso a hacer iglesias, un palacio y una basílica dedicada a San Salvador. Esta basílica estuvo donde hoy está la catedral. Hay quien dice que para hacer todas estas obras, Fruela aprovechó las ruinas de algunos templos, palacios y villas que dejaron aquí los romanos. Esto, bueno, pues ahí está la arqueología que todavía está intentando resolver el misterio, ¿no? Y todas las piezas si encajan o no encajan. Sea como sea, alrededor de este monasterio de San Vicente fue creciendo una pequeña población que andando el tiempo se convirtió en la ciudad de Oviedo. Antes de seguir de visita por Oviedo, dejadme que os cuente que Fruela tenía un hermano, Vimarano. Vimarano. Apunta. Tan majete que una buena parte de la nobleza lo quería poner de rey. Anda, mira. Claro. Hasta que un buen día Fruela se hartó y lo acusó de conspirar contra él. Se emparanoyó, estaba celoso o era una amenaza real. Cualquiera Pues no sabe. lo sabemos. Claro. Lo que se cuenta es que Fruela mató a su hermano con sus propias Bueno, de verdad. manos. Para que no lo haga otro. ¡Qué angelito! Eran de todos verdad. majísimos. Esto era un avispero. Los frikifans de Vimarano vengaron su muerte dando matarile a Fruela. Donde las dan amigos, las toman. Así es, claro. Sobre su cadáver, los asesinos proclamaron al nuevo rey, Aurelio. Ay, Aurelio, el pobre. El Del de- que el os- de San sí, Martín. el de Sí, antes, que pobrecito. hemos hablado hace un Sí, sí. ratito. Munia, la reina viuda vascona, huyó de Cangas y mandó a su hijo Alfonso a un monasterio en Galicia para que lo protegieran. Allí estuvo hasta que volvió para ponerse de rey. ¿Que hablamos del culebrón asturiano, sí o no? Hombre, sí, sí, Hablamos- culebrones. Culebrón, ¿eh? Me gusta mucho eso de ponerse de rey. Me voy a poner de rey. Sí. ¿Cómo Sí, mola? sí, sí. Me Bueno, voy a poner de querido ponerme reina. de reina. Tú también. me voy a poner de rey. Bueno, Es un poco lo que hacía. La catedral de Oviedo. Esto Oh, es esto sí que es Qué maravilloso. maravilla, imperdible, qué que se dice maravilla, ahora. por favor. Imperdible. Una de las joyas de Oviedo, que tiene muchas, es la catedral. La mejor construcción del gótico asturiano. Alfonso II el Casto, El aburridito, el el pobre. aburridito, hijo de Fruela, se trajo a Oviedo, la capital del reino. Fortificó la ciudad y la embelleció con calles, plazas, palacios, iglesias, monasterios y el conjunto catedralicio del Salvador. Ah, Si es tú que no te tenía crees. nada más que hacer. Claro. Este casado con una guiri que no, ni la vio. Pues a construir. Este conjunto de catedral, iglesias, monasterios y palacios se levantó en el mismo lugar en el que su padre, Fruela, había construido la Basílica de San Salvador, que habían destruido los moros durante los primeros años de su reinado. O sea, esto que decíamos que llegaron los moros y Iban arrasaron arrasando. Con todo. con todo, pues, Sí, señor. sobre las ruinas de eso, él levantó la nueva ciudad de Pues Oviedo. de este conjunto original de Alfonso II se conserva todavía la Cámara Santa de la Catedral. Buah, otra Qué maravilla. maravilla. Otra maravilla. Bueno, Patrimonio de la humanidad. Claro, sí. tan maravilla Hombre, que lo es, exactamente. sí, sí. Patrimonio de la humanidad. Exacto. Custodia las joyas más preciadas de la catedral, que son la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias, la Cruz de los Ángeles, símbolo de la ciudad de Oviedo, y la Caja de las Ágatas, además del Arca Santa. Todo eso sobre custodia. todo el Arca Santa. Sobre todo el ¿no? Arca Sobre todo el Santa. Arca Santa, fíjate. Porque, según la tradición, el Arca Santa era una caja que contenía reliquias a casco porro de Jesús y de María, entre las que estaba el Santo Sudario. El Santo madre Sudario mía. a mí El me de enloquece. Oviedo, Ah, el el de de Oviedo, Oviedo. claro, Pero claro. El de Oviedo, claro. Sí, pero Bueno, el de Oviedo es el el de Oviedo. milagro. El de Oviedo. Ahí Sí, estaba sí, metido. sí, es el bueno. Sí, el bueno. Bueno, pues la caja fue dando bandazos hasta Claro, que ¿cómo pum, pum, llega? pum, 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 ¿Cómo llega hasta aquí esta Pues caja dando llena de bandazos. Rodando, rodando. Llegó a Toledo en tiempos de los godos. Allí estuvo hasta que llegaron los moros y alguien se la llevó para enterrarla en Monsacro. Sí, sí. Bueno, en tiempos de Alfonso II se descubrió y se la trajeron a Oviedo. O sea que un Fíjate, periplo Fíjate tuvo esa que caja. qué bien le vino además a Alfonso, ¿no? Que se descubriera esta caja. Ya la para vio ahí la llevársela a Oviedo, caja. Oye, ¿cómo la identificarían? Esta es la caja. Bueno, eso es otra cosita. Bueno, las crónicas dicen que Alfonso construyó esta catedral para custodiar, claro, el Arca Santa y las reliquias de Toledo. Claro. Y más de 1200 años después, aquí la tenemos. ¿Cómo os quedáis? Pues fíjate, ojiplático. Qué cosa. Aquí está. Maravilloso. Qué cosa. Sí. Ya hemos dicho que las crónicas que redactó Alfonso III casi un siglo más tarde eran bastante tendenciosas. Sí, sí. No, hombre, no. Un poquito, por lo menos. O sea, esas son las crónicas de Alfonso III, ¿no? Que eran tendenciosas. Un poquito, sí. un poquito. Dicen que Alfonso II recuperó la tradición visigoda, Vale. que restauró el ceremonial godo, O sea, que ahora estamos hablando de Alfonso II. Este que el Casto. el aburridito, que restauró el ceremonial godo tanto en la iglesia como en palacio y además se coronó según el rito visigodo de Toledo. Esto es lo que dicen las crónicas, ¿no? Lo que dicen las Claro. crónicas, Sí, cuidado. sí, sí, sí. Lo que pasa es que en uno de los pocos documentos que se conservan de su reinado, pues toma ya, que parece más bien todo lo contrario. Ah, sí. Que esto es un poco tendenciosito también. Los godos no le gustaba nada
vida y él se sentía líder de un reino nuevo, Astur y cristiano. Claro, o sea que en el fondo volvemos a lo mismo, ¿no? Que Alfonso III escribe unas crónicas y en esas crónicas, como él quiere justificar a los visigodos, pues él dice, no, es que Alfonso II ya tenía este rollo visigodo, ¿no? Sí. Y lo que dice el único documento que hay... ¡Que solo hay uno! Claro, de esa época es, no, es que este señor no soportaba a los visigodos. Él lo que quería era crear un nuevo reino, que vamos a explicar por qué. Bueno, esto tiene mucho que ver con una cosa que se llama la querella adopcionista. ¿Cómo? La querella adopcionista. Esto es un poco tocho, pero es muy interesante saber estas cosas, porque a ver, ¿el adopcionismo qué era? Pues esto eran unos señores que creían que Jesús era hombre, nacido de mujer, al que Dios Padre adoptó. Por eso era adopcionismo, es decir, que era hijo de Dios, pero hijo adoptivo. Y por eso no creían que fuera de la misma naturaleza que el Padre. O sea, una cosa que tiene que ver con el credo, pero el credo todavía no se había redactado ya así. no son 3 en 1. Claro, sí, seguían siendo 3 en 1, pero era un hijo adoptivo. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo creían en la Trinidad, creían todo, pero con esto... tiene hijo de mujer, ¿eh? Claro, pero tenía sus dudas, ¿no? Los adopcionistas, como todos los herejes, estaban convencidos de que se mantenían dentro de la ortodoxia, porque creían en la Santísima Trinidad, pero no en la Encarnación, ¿vale? Este asunto levantó cierto revuelo. Elipando, el arzobispo de Toledo, convocó un concilio para aclarar todo esto. Las conclusiones tenían mucho que ver con el adopcionismo. Como Toledo seguía siendo el centro de la Iglesia española y Elipando era un tipo con un enorme prestigio, su propuesta adopcionista cuajó entre los cristianos hispanos. ¡Todos! ¡No! Porque en un pequeño monasterio de Liébana, en Cantabria, un joven fraile llamado Beato, qué buen nombre, Beato de Liébana, Beato de Liébana, nada menos. Otro nombre que sí que nos suena a todos. Bueno, pues este señor leyó las conclusiones de Elipando, se puso como loco y escribió una respuesta. Entre otras cosas, en esta carta acusó a Elipando de loco, de ignorante y de hereje, y lo llamó testículo del anticristo. Esto es maravilla. Maravilloso. Esto es maravilla. Testículo. Esto del anticristo. Pero además esto, a ver, un señor, un monje en un pueblo perdido que se permite el lujo de poner contra las cuerdas al arzobispo de Toledo. Bueno, Elipando, en vez de contestar en privado a Beato y tirarle las orejas, pues hizo una pastoral. Beato volvió a contestarle con un libraco, con un tocho que mandó a Roma, nada menos. Así que claro, la polémica llega al Papa y el Papa Adriano condenó la herejía adopcionista de Elipando y obligó a Elipando y a sus seguidores a jurar del adopcionismo. La que montó el Beato. La que monta el Beato. Mía. Bueno, pues Alfonso II, que era un tipo listo, ¿qué pinta en todo esto? Claro, pues que le viene fenomenal, porque sacó tajada a la condena, a la polémica y a todo esto, porque era la excusa perfecta para poner a la Iglesia asturiana al lado del Papa, lo que en práctica equivalía a negar la hegemonía religiosa de Toledo y a romper con la antigua Iglesia visigoda. Fíjate tú. Es decir, que de visigodo Alfonso II no tenía Nada. Quería reivindicar Oviedo como la nueva capital de los cristianos hispanos y consiguió que ahora que tenía las reliquias de Toledo por un lado, que tenía catedral y que tenía un reino asegurado con el pacto con Carlomagno, pues que el Papa le autorizara a crear el obispado de Toledo. Fíjate tú. Nada más Y nada menos. En Oviedo. Oye, claro, perdón, el obispado de Oviedo. Claro. Qué bueno. En medio de la polémica, Beato de Liébana escribió un comentario al Apocalipsis de San Juan. Claro. Una de las obras más importantes de la cultura española por las iluminaciones, que son para verlas en streaming. No, es que está, claro, por eso es famoso streaming. Beato de Liébana. Claro. Encabezando el Apocalipsis, Beato escribió un himno al apóstol Santiago. Era la primera vez que se invocaba a Santiago como patrono de España. Muy santo apóstol, cabeza refulgente de Hispania, sé nuestro protector y natural patrono. Esto es lo que escribía. Seriedad. Fíjate, pero con una cosa... Pues fíjate, milagro, casualidad, en estos momentos de cambios religiosos se descubrió la tumba de Santiago. O sea, Qué bien, en el momento en que Beato de Liébana tiene toda esta bronca, monta este pollo y empieza a decir que el apóstol Santiago debería ser el patrón de España, aparece la tumba. Casualidad todo. Segundo, no hay que quitarle de vista. No, es maravilloso. A lo mejor por casto. Sí. No dedicaba tanto tiempo a pensar en eso, que te tiene mareado tantas horas. Y pensaba en lo Alfonso II había entendido perfectamente la trascendencia política de las ideas de Beato y fue capaz de llevarlas a la práctica. El apóstol era el refuerzo moral que necesitaba su pueblo. Claro.
Por eso levantó la primera iglesia en Compostela. Claro. Convirtió a Santiago en patrón de España. Ya el patrón y fue el oficial. primer peregrino. Claro. Las 2 reliquias que había descubierto Alfonso II pusieron Asturias en el mapa de la cristiandad. Miles de peregrinos empezaron a desviarse hasta Oviedo para rezar al Arca Santa antes de seguir hasta Santiago. O sea, por eso fíjate, se claro, dice... que bien le vino, ¿no? Le vino. Por un lado, Todo, descubre todo, el Arca perfecto. Santa, el Arca Santa, y Perfecto. por otro lado la tumba de Santiago. Maravilloso. Increíble, increíble. Por eso se dice, quien va a Santiago y no va a San Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Qué Toma Qué ya. frasaca, Nada ¿eh? menos, Qué nada frasaca. menos. Armados con tales reliquias, los indepes de la iglesia asturiana dijeron definitivamente adiós a Toledo, Chao, goodbye chao. Toledo. O sea que ya había nos indepes vemos. en Asturias Sí, sí, también, ¿no? pero Fíjate, no parece un sabe nada. invento moderno y no. No. Exacto. Está España, está España. Está España. Visto así, la Cámara Santa con todas sus reliquias era una forma de decir a todo el mundo que Oviedo era la nueva. Claro, Claro. claro. Por eso sorprende que todavía se siga presentando a Alfonso como el heredero legítimo del reino visigodo de Toledo. Si no quería ver ni toledano ni en pintura. Es normal que no quisiera ver nada. Casto, no olvidéis, eso Claro, es importante. claro. Yo voy a insistir, casto. Me Casto. caso con una guiri y no la veo ni la toco. Pues ¿para qué? Madre mía. Pa' nada. ¿A qué vivir? Alfonso II precisamente murió a los 82 años. Bueno, además vivió 80. 82. Encima. Aburrido. Pero además de Muy muerte bien. natural. En esa época me vivían ahora 130. Eran, vamos, y por supuesto sin descendencia, Por que va a ser supuesto, gasto. era gasto. ¿Qué Gastísimo. descendencia iba a tener? Ahí está. El hombre se tiró en el trono más de medio siglo. Consolidó el reino. Mantuvo las fronteras, superó todo tipo de pruebas. Guerrero, diplomático, mecenas, aburridito, casto. Su política religiosa, sus alianzas exteriores y la construcción de Oviedo lo convirtieron en una figura fundamental en la historia de España. Pues claro. Eso sí. Eso sí. En la historia en ruta ponemos rumbo a la falda del Monte Naranco. Fijaos qué bonito, ¿eh? A 3 kilómetros del centro de Oviedo, que está aquí mismo. Y entramos en el CRIPA, Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Todo esto. CRIPA. ¿Para qué venimos? Pues para empaparnos bien, pero que requete bien de lo que va todo este asunto. Hay paneles. Este asunto del prerrománico. Este asunto del prerrománico, Muy sí, bien. sí. Pues hay paneles, mapas, cronogramas, fotos, maquetas, lo que viene siendo información A tu para nivel. entender todo. Si quieres entender bien, pero que requete bien de qué va el prerrománico asturiano, pues hay que venir, hay que venirse. Sí, sí. No perdérselo, claro. Al Cripa. Al CRIPA. Al Cripa. Pues ahora sí, venimos a conocer cara a cara un par de joyitas del prerrománico asturiano, Santa María del Naranco y San Miguel del Illo. Están aquí desde tiempos de Ramiro I. ¿Quién es Ramiro I? Pues otro rey de Asturias. Efectivamente, Otro ahí más. estamos, un rey fardón. bastante molón, Ahí está. al que conocemos sobre todo porque le dio por levantar aquí una pequeña ciudad palatina. Como vemos, estos complejos eran un poco el rollito que se llevaba en Asturias Sí, en, ¿no? en Porque el lo momento. habíamos visto ahí en Oviedo Sí, y ahora este lo ahora- hace aquí, ¿no? Pues así. Correcto. En el Naranco. Al principio Santa María era el palacio de verano de Ramiro de la familia, que iban allí a pasar el fresco, Sí. por eso es muy diferente al resto de los templos del Reino de Asturias. Claro. Dicen las crónicas que si alguien quisiera ver un edificio similar a ese, no lo hallará en España. Fíjate, o sea, que es que era Súper único, único, ya súper desde único, que se único. hizo. Único desde los comienzos. Qué bueno. A unos 300 metros de Santa María, muy cerquita, encontramos a Miguel del Illo, la iglesia propiamente dicha del complejo este veraniego. Ujú. Los dos edificios de Ramiro son tan pintones, tan únicos, que precisamente han pasado a la historia del arte dando nombre a eso, a un estilo, Al el estilo Ramiro. propio ramírez, estilo. claro, Ahí claro, estamos. claro. Se considera que estos dos monumentos son la cumbre de la arquitectura ramirense. Son patrimonio de la humanidad desde 1985. De verdad, es impresionante, ¿eh? Sí. Pravia está bastante lejos de Cangas, cerca del mar, en la vía de la Mesa, la calzada romana que comunicaba Asturias con Astorga.
pero sobre todo está lejos de Cangas de Onís. Sí. ¿Os acordáis de Aurelio? Hombre, para olvidar. Que se llevó la corte a San Martín del Rey, Aurelio, el que se cargó a Fruela, por cierto. Sí. Bueno, pues cuando se fue para el corral de los quietos, los nobles pusieron de rey a Silo. Otro nombre estupendo. Las crónicas dicen que Silo era el marido de Adosinda, Toma ya. una Adosinda. nieta de Pelayo. Adosinda es la tercera y última mujer que citan las crónicas asturianas. Tercera y última. Tres mujeres. O sea, tres Sí. mujeres. Ya No ha está. habido más mujeres. O sea, que era importante Nada, también sí, esta, sí, ¿no? increíble. Claro. Junto con su cuñada Munia y su madre Claro, Ermesinda. pero las tres. Entre tanto, señor, solo tres mujeres. Pues sí. Adosinda y es la única a la que llamaban abiertamente reina. Bueno, qué maravilla. Ojo a esto, ¿eh? Ojo, cuidado. Reina. Eso quiere decir que todo el mundo tenía claro que a Silo lo pusieron de rey porque era su marido. O sea, que la reina era ella. Sí, sí. Aunque la monarquía asturiana es electiva, parece que las mujeres tenían los mismos derechos que los varones para transmitir la sangre azul. Fíjate, qué bueno. Por lo que se ve, Silo era un terrateniente gallego. Sabemos que donó a unos monjes una finquita de unos 25 kilómetros cuadrados. Nada, Tontería, ¿no? Un pequeñito yate, una de esas cosas. Sí. Y lo sabemos porque esta donación es el texto medieval más antiguo de la historia de España que se conserva. Fíjate, cómo mola. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Es probable que Adosinda se casara con él por eso. Porque ¿Que me sabía vas a- escribir. Perdona, Sí, ¿que me vas a decir que Adosinda era una interesada? Sí, no, lo que debía ser es una mujer de armas tomar. Claro. Y era muy consciente de su estirpe, el linaje astur de Pelayo, que estaba muy malamente de lo suyo después de que los cántabros se cargaran a Fruela. Claro. Que también os Vale, acordáis, sí, ¿verdad? hombre. Sí, Vale. sí, sí, Sí. sí. Adosinda quería reformar la posición de su linaje casándose con un tipo rico, poderoso y capaz de movilizar un ejército. Y se casó con Silo. O sea, que Silo le vio con posibles, le vio bien. Me casó Le con vino este. bien. Sí. Lo primero que hicieron nada más sentarse en el trono fue hacer las maletas, echar la llave al palacio de Cangas y trasladar la corte a Pravia. Claro. Adosinda estaba como loca por alejarse de los asesinos de Fruela. También hay que entenderlo, ¿eh? Claro. Vaya mal Normal, rollo. no. Claro, cuchillos por todas partes. Pobrecita. Al venirse a Pravia, Adosinda pudo rescatar a su sobrino Alfonso. El casto. El aburridito. Sí, sí, sí. El hijo de Fruela y de Munia, acordaos, que Sí, estaba sí. escondido en un monasterio de los tipos que mataron a su padre. Escondido Se el lo trajo pobre. a Capacá. Sí, sí, sí. Adosinda volcó todo su apoyo a la causa de Alfonso. Se le ocurrió mucho para que su sobrino recuperara el trono. Lo educó para que llegara a ser un buen rey. Y como parte de su formación, lo puso a cargo del gobierno doméstico de Palacio. Esta jugada deja bastante clarinete, como no nos cansamos ya de repetir, que había dos bandos, acordarse Sí, desde el sí, inicio. sí. Clarísimo. El Astur de Pelayo y el cántabro de Pedro. Esto no se puede olvidar. Es que Un es no así. parar. Y este tema me encanta, porque las crónicas dicen que Silo tuvo paz con España a causa de su madre. O sea, fíjate qué frase, Qué ¿no? frase. Cuando las crónicas asturianas hablan de España, se refieren a la Hispania visigoda que estaba en poder musulmán. O sea que España era la parte mora, digamos, ¿no? Al andaluz, claro. Claro. La frasecita ha dado pie a todo tipo de especulaciones, porque ¿qué relación había entre la madre de Silo y la paz con los moros? Vamos a ver. ¿Es posible que la madre de Silo fuera musulmana? ¿Cómo? Podría ser, claro. Claro. Claro, hay quien dice que esto es imposible, que se rasga las vestiduras. No, imposible, porque los asturianos nunca habrían permitido que una princesa cristiana se casara con un moro. Lo que pasa es que esto pues parece bastante presentista ya incluso en los tiempos de Alfonso III, ¿no? Ya era como que no, pero oye, que se sabe perfectamente que los reyes los reyes navarros ya casaban a sus hijas con los jefes árabes, ¿no? Y no podía pasar lo mismo en Galicia, que era una tierra que tenía muy buenas relaciones con los moros. Pues seguramente. ¿Por qué digo esto de que Galicia tenía muy buenas relaciones con los moros? ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, Correcto. pues porque el ADN, las pruebas que se han hecho de ADN, nos confiesan que la huella genética de los árabes está mucho más presente en Galicia que en Andalucía. Pero es alucinante. Bueno, Es esto es alucinante. alucinante. ¿En serio? Realmente alucinante. A mí esto me deja todo loco. Esto es Madre mía. alucinante. Es bastante probable Es que la increíble, madre fuera una noble musulmana. Es verdad que estuvieron poco tiempo, como 40, 50 años en Galicia, pero oye, ¿quién te dice que no llegaron Galicia de mouros, Sí, sí, ¿no? Que exacto, también está muy exacto. presente en la cultura gallega. Bueno, los viejos señores que probablemente habían pactado con los moros y que probablemente habían casado a sus mujeres con los jefes árabes y que vivían tranquilos, pues veían a los asturianos, igual que los vascones, como invasores. Y siempre andaban levantiscos. Nunca les gustó tener que depender del reino de Asturias para nada. Y se rebelaron contra Silo.
Parece que esta vez, que ya se habían revelado muchas veces antes, pues Silo lo tuvo fácil, porque dicen que era gallego, era rico y tenía un ejército, pues eso, Lo tenía todo a entonces, tutiplén. claro. Sofocó la rebelión en un pispás, acabó con la revuelta y, por lo que cuentan las crónicas, negoció con los gallegos una paz que encima duró casi un siglo. O sea que el reino de Asturias era muchísimo más complejo de lo que suelen contarnos y de lo que podemos contar en este programa, que dura muy poquito. Madre mía. Pero fijaos si tiene aristas esto, ¿no? Espectacular. Bueno, pero no podemos terminar ni faltar a nuestra cita con la iglesia de Santianes, Santianes. que está a poco más de 3 kilómetros de Pravía. La fundó Silo y la consagró a San Juan Evangelista y al apóstol San Juan, los dos San Juanes. Ah, mira. Por eso, a poco pando, en asturiano se llama Santianes. Ah, Santianes. Santianes. Santos Juanes. Santos Claro, Juanes. claro. Es uno de los monumentos prerrománicos más antiguos de la península que aún se mantiene en pie. Para dejar claro quién fue el mecenas, Silo encargó un acróstico, que es una inscripción laberíntica labrada en piedra, una especie de sopa de letras que a partir de una S central conseguía más de 45.000 combinaciones, 45.000, Vaya. de la frase "el príncipe Silo la fabricó". Y fíjate, 45.000. y no es muy grande, ¿no? Ay, madre Fíjate. mía. Qué complejo todo. Bueno, pues la lápida que vemos en Santines es una copia de la original, que se rompió en el siglo XVII durante unas revueltas. Si quieres ver uno de los fragmentos originales, se conserva en Pravía. Pues Silo murió sin hijos, de muerte natural. Me sorprende, ¿no? Con tanto levantamiento Pues que luego sí, se muriera. Bueno, a ver, por eso De se lo fue a suyo. Pravia. Ese fue a Pravia para que no Se lo fue a mataran. morir, Claro. sí. Bueno, lo enterraron aquí, en Santines, y la reina Adosinda convocó a los nobles del reino para que pusieran de rey al joven Alfonso. Claro, Alfonso II el Casto. El volvemos al Casto. sí, La estirpe de Pelayo seguiría en el trono y cuando iban a coronar al nuevo rey hubo un golpe de estado. Qué En raro, mal momento. qué raro. Claro. Adelantando por la derecha, sin que nadie se lo oliera, apareció un nuevo rey con un nombre que flipáis: Mauregato. Bueno, Mauregato tiene una Mauregato. historia. Mauregato. Es una historia apasionante, Mauregato. pero os Sí, voy a decir una cosa, que, No. que esto no da para No, más. hombre, no, David, Hoy no. se ha subido a la historia con nosotros Ramoncito. Gusto, gracias, un Muchísimas placer. gracias. Le hemos pasado. Creo que deberíamos hacer una pirula a nuestros descendientes y empezar a poner a los niños todos esos nombres. Y Efectivamente. dentro Venga. de 20 años todo el mundo llamándose así. Adosinda, Mauregato, Me Mauregato. Juan Carlos Fernández y Juan Aranaz andan releyendo viejas crónicas para ver si consiguen una fórmula que enderece este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos poniendo una vela a Santiago y otra a la Virgen de Covadonga, Ainara Ariztoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en el próximo programa. Si quieres acompañarnos, placer. súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.